Muy buenas tardes, estamos en Diálogo Abierto, un miércoles más a las 6:30 y aquí sentados con ustedes para estudiar la Biblia, el libro de Hechos de los Apóstoles. Un libro que nos describe las circunstancias de la iglesia primitiva o la iglesia apostólica y vemos la felicidad de los apóstoles en el momento que reciben el Espíritu Santo. Comienzan a ver maravillas, pero en la medida que van avanzando y predicando a Cristo, la oposición comienza. Y vamos a ver que esa oposición se va intensificando cada vez más, porque todos los que quieran ser piadosos como Cristo Jesús padecerán persecución. Estoy aquí en la mesa con Daniel y con Alex. ¿Cómo están, Daniel y Alex? Excelente, listo para estudiar la Biblia. Muy buenos días, pastor, también excelente, esperando ver la porción de hoy. Muy bien, entonces ¿querés orar, Alex, para Claro empezar? que sí, oremos. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por que tú, oh Señor, nos amas mucho. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, siempre viene a nosotros a hablarnos, a enseñarnos cosas nuevas. Permite, Señor, que a través de este programa, Señor, podamos aprender nosotros y las personas que nos ven. En Jesús, dirígenos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, habíamos visto el episodio de Ananías y Zafira la sesión pasada, y hoy vamos a ver que Lucas hace una descripción de la iglesia que él cada tanto, ante los hechos que están sucediendo en la iglesia apostólica, hace una descripción muy parecida. Hace un alto, un paréntesis y hace esta presentación. Y quiero que lean del Hechos capítulo 5, versículos 12 al 15. Vamos al 12 y 13. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ahí nos dice que de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. O sea, se estaba viendo el poder de Dios. Cuando una iglesia se consagra a Dios, lo natural se empieza a juntar con lo sobrenatural, o lo sobrenatural con lo natural. La gente comienza a ver a Dios actuando en la iglesia y comienza a ver evidencias sobrenaturales de la presencia de Dios. Pero acá lo que me llama la atención, dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quiénes son estos demás? Interesante, ¿no? Dice, el pueblo, ellos los alababan grandemente, el pueblo estaba muy contento. Pero de los demás, o sea, estaban todos juntos en el pórtico de Salomón, pero los demás no se querían juntar con ellos. Asumo que tiene que haber sido los dirigentes de la iglesia judía de su tiempo. Yo creo que, correcto, yo creo que estos eran los religiosos que estaban viendo qué pasaba. Y son estas personas que generalmente, los que forman parte de un sistema, generalmente le tienen miedo al sistema. O sea, y eso hacen los sistemas humanos. Muchas veces nosotros terminamos sirviendo a los sistemas antes que sirviendo a nuestra conciencia. Y entonces hay personas que les gusta hacer una estadística con respecto a la persona que está cerca para ver si se juntan o no de acuerdo al resultado de la estadística. No sé si me explico. Sí. O también eso de que, bueno, no sé si va entrelazado con eso, pero que me gusta lo que dices, me gusta cómo actúas, me gustan los resultados de tu vida, pero no me puedo asociar contigo. Correcto, porque eso trae, en el sistema, puede traer malas miradas. Políticamente incorrecto o politiqueramente incorrecto. Es como que los apóstoles se deben haber sentido un poco leprosos, o sea, con este tipo de gente. Esta gente que hace estadísticas, que son amigos por la conveniencia o por las estadísticas, generalmente hacen sentir a una persona que es un impuro. O siempre uno se siente sospechado alrededor de estas personas. Son personas temerosas de los hombres, no temerosas de Dios. Una persona me decía los otros días, dice, hay que estar lo suficientemente cerca de la victoria y muy lejos de la derrota. O sea, el acercarte cuando ves que va a haber victoria, claro, mucho, de un vencedor está con el vencedor, pero si llega a perder, mantenete lejos. Alejate. Mantenete lejos para que no se te pegue la derrota. Yo creo que estos demás son los políticos, ¿no? Sí, ojo, que pueden haber sido también transformados, pero ¿qué son los políticos? Los políticos no tienen principios, hablando de los políticos mundanos o de los políticos de los sistemas, no tienen el único... Muchos. Sí, no todo el que está en un sistema es un político, pero generalmente el político que adora el sistema, el principio que lo rige en su vida es la conveniencia. Correcto. O sea, si conviene lo digo, y si no conviene, por más que es verdad,
no lo digo, porque voy a quedar mal con los otros y estas personas están preocupadas por el poder externo, no están preocupadas por el poder interno. Los apóstoles tenían poder interno. Y entonces por eso Lucas dice que los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Entonces, ¿cómo sigue el versículos 14 y 15? Dice el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Oye, ¿y se habrá sanado la gente con la sombra de Pedro? Y aparentemente sí, si no, no hubiera... ¡Wow! Y seguí por el 16 también. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Wow! La importancia del testimonio, ¿no? Cuando hay testimonio, cuando empezamos a vivir el evangelio, muchas personas vienen a los pies de Cristo. Y yo creo que acá se está cumpliendo lo que Jesús les dijo a los discípulos, que ellos harían más cosas que las que Él hizo, ¿no? Porque este tipo de circunstancias no se la ve en la vida de Jesús, esto de la sombra y todo eso, pero nada. Evidentemente los apóstoles se habían transformado en extensiones de Jesús aquí en la tierra. ¿No? Y están haciendo la misma obra de Jesús y la están ampliando, y toda la gente viene. Una de las cosas también que acá me llama la atención es, dice, los que creían en el Señor aumentaban más. O sea, acá no están ellos diciendo vengan a la iglesia cristiana, vengan a nuestra iglesia. Ellos hablaban del Señor y la gente creía cada vez más en el Señor. O sea, los apóstoles eran un movimiento renovador dentro del judaísmo. Decían, vengan al Señor, y también aportaban una buena obra, por ejemplo, sanar a los enfermos. Correcto. Hacían lo mismo que Jesús les había dicho, que les había dado autoridad para hacer. Ahora, ¿qué era lo que hacía que crean en el Señor? La gente no había creído que Jesús, este humilde carpintero, era el Mesías. Entonces ahora los discípulos le cuentan su testimonio de lo que ellos habían vivido con Jesús, y a raíz del testimonio de los discípulos, que ahora eran los apóstoles, entonces ahora ellos comienzan a creer que ese carpintero, ese joven judío rebelde, que el sistema lo catalogaba de rebelde, no era realmente rebelde. Los del rebeldes eran los del sistema, que no querían salir del statu quo, porque el mensaje de Jesús implicaba cambios, implicaba reformas, y estas personas que estaban cómodas no querían salir de lo que les daba seguridad, ni hacer cambios que amenazaran sus ganancias personales, que amenazaran su esfera de poder externo. Y entonces eso fue lo que esta gente comenzó a creer de Jesús, ¿no? Lo que dice Elena del método de Cristo: si aplicáramos el método de Cristo, solo la ganancia de las almas sería mucho más rápida, sería eficiente. Y el método era llevar sanidad y buenas noticias. Correcto. Si bien es cierto que Jesús no hizo muchos más milagros, y como tú dijiste muy bien, se cumple la profecía que ellos harían muchas más cosas, hay un elemento que yo le llamaría político, que para mí hace un poco la diferencia, ¿no? Cuando Jesús viene, obviamente el interés del pueblo y de la mayoría de gente, incluido de los discípulos, no todos, pero algunos de ellos, era hacerlo rey. Correcto. Era un evento político, hacerlo rey, ¿viste? Ahora Jesús no está, y los discípulos no tienen ese interés de ser rey. Cuando desaparece la política, pareciera que entonces el Señor se mueve con más cantidad de libertad. Está bueno eso. O sea, Dios no los podía usar, Jesús no los podía usar antes por el hecho de que hubieran tergiversado toda la idea. Ahora, lo interesante de esto, que yo no me había dado cuenta, ahora Jesús era rey. Sí. Pero ellos querían un rey que se veía, y ahora siempre que Dios dice, y ahora va a suceder esto, no lo vemos, hay que creerlo por fe. Y ahora los discípulos decían, ahora Jesús está sentado con Dios al lado del trono y Él nos da dones y todo eso, y ellos tenían que creer por fe en un reino que no se veía. Y eso, cuando tenían esa fe, entonces el reino se manifestaba en evidencias que eran las sanaciones y los milagros, ¿no? Traigo un tema, no sé si lo ibas a discutir, pero ¿cómo ha cambiado la iglesia en el tiempo? En el sentido de que, fíjate, aquí los milagros eran una cosa natural dentro de la iglesia. Hasta aparece algo que en este momento para nosotros sería totalmente anatema, que pase una persona y por la sombra de alguien se cubre, o por un manto o alguna cosa así, pero creo que nos fuimos al otro extremo totalmente, ¿no? O sea, ¿qué tipo de milagros nosotros creemos? Mira, te cuento algo.
me vino a la memoria. Yo recuerdo haber ido, la persona que me enseñó a ungir a mí. El pastor que me mentoreaba, y yo ya había terminado, tenía mi distrito y me acompañó para ungir, ¿no? Yo recuerdo que llegamos a la casa de una persona que estaba muy delicada de salud, y entonces el pastor dice, vamos a orar, y quiero decirles que en los últimos ungimientos el Señor me ha contestado muy rápido. Y todo el mundo miró como diciendo, acá va a haber sanidad, porque está con... Y entonces uno le pregunta, ¿y qué pasó? Y dice, bueno, todos han descansado muy rápido sin sufrimiento. Wow. O sea, le da una esperanza tremenda de sanidad a la gente. Wow. Por eso te digo, pero te das cuenta, o sea, como que tenemos miedo a los milagros hoy en día. Sí. Somos incrédulos. Y yo no sé si los discípulos decían, vamos a salir a hacer milagros. La gente venía con necesidad. Ellos veían que era parte de la misión, oraban y se sanaban. ¿No? O sea, pasaban y se sanaban. Era más la gente que creía en el milagro de los discípulos, que los discípulos estaban diciendo, vamos a hacer hoy milagros. No sé si me explico. La gente venía y Dios premiaba la fe de la gente a través de la sombra de Pedro, confirmando el ministerio de Pedro, de Juan y de los apóstoles, ¿no? Yo no creo que nuestra principal obra sea hacer milagros. Yo creo que el milagro es un resultado de la misión. Okay. Si la iglesia, y algo que vos decís, Daniel, yo creo que la respuesta está, ¿qué es lo que le ha pasado a la iglesia? Nosotros como iglesia, el cristianismo ha perdido la misión. Porque nosotros trabajamos mucho más, muchas veces nos encontramos trabajando mucho más como el aparato judío, al cual ahora vamos a ver que se va a oponer a los apóstoles. El aparato judío trabajaba para mantener a la institución religiosa, no trabajaba para servir a la gente. Yo creo que si nosotros tuviéramos de vuelta la misma actitud que tenían los apóstoles, Dios acompañaría con señales y milagros la misión de servir a la gente. Pero nosotros muchas veces utilizamos a la gente, estamos preocupados porque la gente entre a nuestra institución religiosa, pero en realidad lo que nos preocupa es que la institución religiosa crezca, no que la gente se beneficie. Nos interesa que la institución se beneficie a través de la gente, y no la gente se beneficia a través de la institución. Eso sería política también. Sí, termina siendo política, o sea, termina siendo una tergiversación del mensaje y de lo que Dios quiere hacer con la iglesia, ¿no? Política. Porque la iglesia es misión para la gente. Sí, y no es misión para crecer en sí misma. De lo que comentábamos ahorita, también veía que, aparte de que, digamos, existe una persona que hace milagros, una persona en este medio de nosotros que dicen que mira, tú vas allá, él te toca y te sana. Lo más loco es la persona que cree en eso y va y lo lleva, y que pensaban y decían, mira, quizás hasta con el solo pasar de su sombra. Entonces los milagros son el reflejo de la fe de quien se acerca a Jesús. Porque mira, cuando a Jesús lo apretaban todos, no todos recibieron sanidad, pero esta persona que se aproximó a él, no solo físicamente, sino en espíritu, recibió su milagro. Pero como nos hemos engañado mucho a través de generaciones, que estas cosas no suceden, no hemos apartado de la fe como tal, es como un coco sin agua por dentro. Vamos a la iglesia buscando un Señor que nos reprenda, pero no un Señor que de verdad nos consuele. Está interesante eso. Sí. Y a la final nos aproximamos al Señor con la ilusión de que Él pudiese salvarnos, pero sin sanarnos, perdón, la ilusión de que Él nos pudiese sanar, pero sin la convicción en fe de que Él tiene el poder para hacerlo. Y por eso quizás no estamos viendo entonces los milagros en el día a día, como usted nos decía ahorita, ¿no? Sí, vamos a seguir avanzando y creo que vamos a ir encontrando respuestas en la medida que vayamos avanzando, ¿no? Vamos, versículos 17 y 18, ¿qué dice? Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Muy bien, acá es interesante porque si yo fuera un verdadero líder, o sea, Caifás era el mismo que ejecutó a Jesús, ¿no? Si uno fuera un verdadero líder de la iglesia de Dios, cuando ven que hay más gente, cada vez más gente sanada, tendríamos que ponernos alegres. Sin embargo, dice que ellos, en vez de estar alegres, ¿qué es lo que pasa? Se llenan de celos. Se llenan de celos. ¿Por qué tienen celos? Porque no fue a través de ellos que se realizó lo que se realizó. Uno de los grandes problemas en un sistema institucionalizado,
uno de los... Si vos no querés ser... no tengas éxito. O sea, a los sistemas institucionalizados no les interesa el éxito del reino de Dios. Les interesa el éxito corporativo, pero no les interesa el éxito. ¿Y entonces por qué? Porque acá había dos tipos de personas. Estaban los apóstoles, que tenían poder interno, que era el poder del Espíritu Santo. Y estaban Caifás, Anás y Caifás y los saduceos, que tenían poder externo, eran los que manejaban el templo. ¿Qué es el poder externo? Es el poder que dan las posiciones, no es el que te da el carácter, sino el que te da las posiciones. Entonces tenían personas que no tenían nada de poder externo, como los apóstoles, porque no tenían ninguna posición de autoridad en el sistema ni nada. Sin embargo, estaban haciendo cosas que ellos nunca habían hecho y estaban teniendo más influencia que ellos. Pastor, con esto de los sistemas institucionalizados, ¿te refieres a los sistemas o a las instituciones que la politiquería los ha permeado tanto que se han olvidado de la misión? Se han vuelto más institucionalistas que misioneros. Sí, en un sistema institucionalizado, ojo, las instituciones son necesarias, pero las instituciones es lo que la iglesia crea para ser más eficiente en la misión. O sea, y siempre van a ser necesarias y son muy buenas. Cuando lo olvidan se convierten en institucionalistas. Entonces, cuando las instituciones llegan a ser fin en sí mismas, y entonces las personas terminan sirviendo a la institución en vez de la institución a las personas, ahí se tergiversó la misión y eso se llama institucionalismo. Institucionalismo no quiere decir que las instituciones sean malas, sino que institucionalismo quiere decir es cuando ponemos en un lugar a las instituciones que no van, cuando las hacemos un fin en sí mismas. Entonces, cuando hablamos de institucionalismo, no estamos hablando en contra de las instituciones, no. Las instituciones son necesarias, son los medios que creó la iglesia para ser más eficientes en la misión. Pero cuando nosotros sacrificamos a las personas con tal de no sacrificar a las instituciones, estamos en un problema grave. Cuando dice celos, yo lo comparo un poco con los egos. Y me detengo un segundo. ¿Ustedes se imaginan cómo habrán sido las luchas intestinas de los saduceos? Tan llenas de egos y de celos. Sí. Tiene que haber sido terrible eso. Y es lo mismo que pasa en las iglesias hoy, ¿no es cierto? Totalmente. Que podría llegar a pasar en las iglesias. Cuando están los celos de por medio, cuando está el ego de por medio, de quién sube a la plataforma, quién baja a la plataforma, quién dice este anuncio, quién hace lo otro, es imposible que haya misión. O cuando alguien tiene algo que yo no tengo. ¿Por qué? ¿Qué es el celo? El celo es la envidia de decir, esa persona está teniendo algo que yo no tengo. Entonces, en vez de alegrarme, si yo no tengo el Espíritu Santo me lleva a aceptar eso y a decir, wow, me complemento con la persona que tiene aquello que yo no tengo. Pero la persona que no tiene el Espíritu Santo, cuando ve a alguien que tiene algo que yo no tengo, lo ve como una amenaza. Ya. Entonces, ojo, y acá yo estoy describiendo muy bien esto. ¿Por qué lo estoy describiendo muy bien? Porque yo soy ser humano y yo siento la cosquilla, esa cosquilla cuando alguien tiene algo que yo no tengo. O sea, me es natural a mí. Pero podemos tener dos actitudes. Una es arrodillarnos al Señor y decir, está la cosquilla esa y sacala. O empezar a criticar a la persona, a hacer un montón de comentarios para que la persona... O sea, entonces todo eso al final son autojustificaciones para tapar lo que siento. Y yo siempre me acuerdo de eso, siempre lo cuento con los jóvenes, lo cuento porque pasó hace mucho, lo que pasa hace poco no lo cuento porque da vergüenza, pero cuando estaba en el high school, resulta que yo le enseñé a un amigo mío a jugar al vóley y era muy bueno, ¿no? Entonces yo me fui al high school y al secundario y entonces entré en el equipo de mayores de vóley y ese chico fue al otro año al secundario, un boarding school. Y entonces, cuando fue, yo lo introduje al equipo de mayores y lo pusieron. Nada más que pasó el tiempo y yo fui al banco y él pasó a ser titular. Y él era mi roommate, ahora la persona que vivía conmigo en el cuarto. Y cuando pasó eso, a mí me molestaba todo lo que hacía en el cuarto. O sea, me molestaba cómo ponía los zapatos, cómo se reía, cómo hacía. Y yo... dentro mío justificaba porque decía, no, esta persona se está volviendo muy pesada.
Y llegó un momento que no me... Pero sí el Espíritu Santo me sacudió y me dijo, Joel, estás envidioso. Estás jugando mejor que vos al vóley. Qué cosa, ¿no? Y ahí o tuve que quebrarme o seguir con la lucha. Y gracias a Dios el Espíritu Santo venció. Pero eso me dio una lección porque todos somos... Yo puedo describir esto muy bien porque sé quién soy yo. O sea, sé cómo es mi envidia, cómo son mis celos. Y cada vez que viene esa cosquillita, tenemos que ser conscientes de que somos seres humanos y caer de rodillas y confesar nuestro pecado para que Dios no... Porque al final terminamos siendo esclavos de nosotros mismos. Imagínense estas personas. Si cada persona que llegaba con un talento nuevo se sienten amenazadas, esas personas no viven en paz. No. Porque están cuidando solamente su puesto. En este caso, una afrenta a Dios tremenda, porque es los saduceos decir, no, Señor. El Dios de arriba, si va a mandar algún don, tiene que mandarlo a través de nosotros. Sí. Qué horrible. Todo otro don que no se ha dado a través de mí, que yo tengo el cargo y el puesto, no es oficial. Y no viene de Dios. Bueno, eso pasó en la Iglesia Adventista en 1888, cuando Waggoner y Jones trajeron el mensaje de la justificación por la fe y eran jovencitos. Los líderes, que eran adultos, decían, ¿cómo estos jovencitos que no pasaron por toda la experiencia que nosotros hemos pasado van a venir y enseñarnos a nosotros teología? Fue un pensamiento institucionalista. Y eso a veces siento que te puede invadir, a pesar de que uno trate de no ser institucionalista. Es que algún momento, como Pedro, que en un momento dijo algo bueno y después dijo algo malo, a veces uno tiende a... Eso no es oficial. Yo, cuando estaba más jovencito, colaboraba mucho en mi unión en Colombia. Y tenía otro compañero que a veces veíamos que otras personas hacían algo afuera y lo primero era, no, pero no es oficial de la iglesia, cuando eso apenas estaba en las redes sociales empezando a salir y la gente publicaba con un logo que no era tan bonito o con una letra que no era tan bonita y nosotros sentíamos un celo de que no era el logo bien diseñado que tenía o cualquier cosa de esta y podíamos estar pensando en impedir que el mensaje saliera simplemente porque no llevaba el estándar o las normas de diseño gráfico y diagramación que la iglesia había pedido para todo, ¿ves? Entonces te vas a un extremo de repente. Y era lo que le pasaba a los discípulos cuando veían que otros hacían milagros y fueron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿qué pasa? Esos están haciendo milagros en tu nombre y no son parte nuestra. Y Jesús le dijo, dejen. Lo mismo le pasó a Moisés cuando estaban profetizando y había unos que no habían venido, había 70 profetizando y había unos que no estaban en ese grupo y estaban profetizando en el campamento. Y vino Josué y le dijo a Moisés, hey, ahí hay unos profetizando. Y Moisés le dice, y déjalos. Y lo dice, ojalá todos profeticen. Al diario vivir también de hoy, por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama? ¿Adra? ¿Aquí hay Adra? Sí. ¿O FASA? Adra. Bueno, imagínate que yo cada vez que tengo que regalar un alimento a una persona que lo pide en la casa, entonces yo digo, no, espérate, dame la bolsa de Adra para poder meterlo ahí, tomar la foto, o déjame llevarlo a Adra y tú ve y pídelo en Adra que te lo den. Aquí no te lo entrego, ve a Adra que yo lo lleve a Adra. O sea, está bien organizarnos, pero nosotros no podemos dejar que el institucionalismo impida la misión. Lo que pasa que la organización de los apóstoles no estaba basada en el control. El institucionalismo, lastimosamente, se basa en el control. O sea, las cosas funcionan a través del control. En cambio, en la organización de los apóstoles no era el control, era el espíritu. Y alguien cuando decimos esto dice, son anárquicos los que quieren una cosa así porque no se puede en este mundo. Los que no tienen el espíritu piensan que es imposible tener unidad en el espíritu, hay que forzarla a la unidad. Lo que pasa es que la gente que dice que se siente que ha sido puesta en tal lugar por Dios, entonces junto con eso comprenden y entienden y asimilan de que todo tiene que pasar por ellos, o sea que las decisiones tienen que ser aprobadas porque a mí el Señor me puso en este lugar. Yo he trabajado con gente que con el tiempo descubrí que si queríamos que algo saliera adelante, un proyecto saliera adelante, tenía que ser idea de él. Sí. Entonces, con el tiempo, pues, ya sabía yo que si yo presentaba una idea, no iba a correr. Entonces, lo que yo hacía, iba y la salpicaba por un lado para que él la escuchara. Y entonces... la tomaba, ¿viste? Y después venía, y entonces ya, claro, es la idea del que está ahí arriba. Y eso creo que es una parte horrible, ¿no? Es que son personas que no tienen paz en la función que están, no tienen paz porque continuamente se sienten amenazados que les van a quitar el poder externo. El que tiene poder interno, como los apóstoles, o sea, eso significa estar lleno del Espíritu, no necesita puestos para sentir que es líder.
o sea, para sentir que hace cambios. Y eso pasaba con los apóstoles. Los apóstoles no tenían que pedirle permiso a nadie para ser testigos de lo que estaba sucediendo. O sea, ellos les salía poder de ellos, que se los daba Cristo, sanaban enfermos. No tenían que pedir permiso porque Dios estaba trabajando con ellos. El que está con Cristo está en misión continuamente y no tiene, si hay algo que la Biblia dice claramente, y eso también lo tenemos en nuestros escritos, y eso, que para hacer misión yo no le tengo que pedir permiso a nadie. Ahora, para entrar en ciertas, por ejemplo, los discípulos no se iban a meter ahí en el Sanedrín y decir, desde ahora nosotros, porque somos apóstoles, vamos a manejar el Sanedrín. No, ellos no se metían en eso, estaba organizado, respetaban, pero el Sanedrín no les podía decir a ellos que dejen de hacer misión. Esa es una atribución del Sanedrín institucionalista, justamente. El institucional, si ustedes quieren ver algo institucionalista, si hay control, quiere decir que es institucionalista eso. Si hay libertad y orden, porque no es desorden, es orden, un orden diferente, porque también es eso, porque a veces cuando vemos un orden diferente decimos eso es desordenado, y es un orden, es un orden diferente. Es un orden diferente. Dios siempre trabaja en orden, nunca trabaja desordenadamente, pero el orden de Dios es diferente al orden humano. El orden humano es mecanicista y el orden de Dios es orgánico. Y eso está en toda la Biblia. Y por eso a la iglesia se le dice el cuerpo de Cristo, porque es orgánico. Sí, cuando una persona recibe un cargo en una empresa secular, que estas empresas les ha ido muy bien, hay un cargo ejecutivo, una persona que, digamos, la empresa la unge o sabe que tiene cierta autoridad ahí adentro, o sin la autoridad incluso, sucede que no tiene que pedir permiso el mensajero para traer los gastos, ni tiene que llamar al tesorero de la empresa para pedir permiso para un transporte, una carta que va a enviar, sino que dice, mira, había que hacer esto por esta y estas razones, aquí están los recibos y lo que pagué. ¿Sí? ¿Qué tal que las empresas, una empresa que no haga eso, que le diga a su ejecutivo, no, tú todo tienes que traerlo aquí al control y tiene que ser aprobado? Resulta que sale un vuelo hacia otra ciudad, una reunión que tiene importante y no puede, si se le cae el vuelo no puede comprar otro. Si necesita tomar transporte, no, porque no ha sido aprobado. Si hay una decisión que tomar, no puede porque tiene que esperar que se reúna una junta. Ese control haría que una empresa de ese tipo fracase. Aún así, en el Evangelio, pienso yo, en la administración de nuestras iglesias puede pasar lo mismo. A veces nosotros queremos esperar muchísimas aprobaciones cuando nosotros pudiéramos tomar cartas en el asunto de muchas necesidades que personas tienen y se presentan a las puertas de la iglesia. Y muchas veces no se toman las decisiones porque tenemos miedo a los egos de los otros. Ahora, los seres humanos tendemos a tener movimientos pendulares, ¿no? Entonces alguien que nos puede estar escuchando dice, ve, por eso, no tiene que haber control. Ahora yo me hago independiente. No, en un sistema orgánico cada elemento es interdependiente. No es independiente. La independencia también es el otro extremo. El otro extremo, ok. O sea, ¿por qué? Porque nos une, en el cuerpo de Cristo nos une un propósito. Y ahí trabajamos en comunicación de interdependencia, donde nos ponemos de acuerdo en un propósito común y seguimos esos acuerdos. No es que cada uno hace lo que se le antoja, no. Establecemos, hay comunicación, que eso tendría que haber, pero no es una independencia de cada elemento con respecto al cuerpo. No, cada elemento trabaja interdependientemente aportando al todo, ¿no? Esto hay mucho para hablar, pero lo vamos a ver muy claramente en el libro de los Hechos, en la medida que avancemos. Entonces, bueno, los echan en la cárcel. Los echan en la cárcel. Y entonces, versículo 19 versículo 19 y 20, ¿qué dice? Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Muy bien, entonces están en la cárcel, entra un ángel, lo saca de la cárcel. Ahora analicen la personalidad de este ángel y el mensaje que les da el ángel. ¿Cómo analizan a este ángel con respecto al consejo que le da? Sí, ¿cómo dirían que este ángel, yo si tuviera que evaluar la actitud de este ángel, diría, qué imprudente? Están en la cárcel, los mandan a la cárcel y ahora lo sacan. Yo les diría al ángel, ahora quédense calladitos, no provoquen, o sea, porque si no van a provocar. Y el ángel le dice, no, ahora se van al templo, que fue donde los agarraron, y ustedes van a seguir predicando ahí, lo mismo que estaban predicando. Sí. O sea, el ángel dice,
a ustedes les interrumpieron la misión que Cristo les encomendó, y ahora Cristo me manda a decirles que vuelvan al mismo lugar donde les interrumpieron la predicación. Y lo que usted acaba de decir de que lo otro que debería haber dicho el ángel es algo común, ¿cierto? Imagínese que usted fuera el administrador de una iglesia así, de una organización, y le pasa eso a uno de sus seguidores y usted va y lo saca de la cárcel. Uno humanamente sentiría una presión de decir lo mismo que te acabas de imaginar, de mira, ¿sabes qué? Vamos a tratar de ser más prudentes, ahora vamos a trabajar en grupos pequeños, secretos, por ahí, que no nos vean tanto en público. Pero no debemos temer, ¿cierto? Cuando el que nos dio la misión es el de arriba, pues si no hay poder humano que nos saque de la cárcel, él va a tener que venir él mismo a sacarnos. Por eso, a veces nosotros confundimos la prudencia con miedo. O cobardía. Cuando acá vemos claramente que esto no fue que ellos se escaparon de la cárcel y se fueron, sino que vino el ángel y les da la orden. Les da la orden que vayan. Y ellos cumplen la orden. Mira, Joel, me acordé de esto. Apocalipsis 21, que hace una descripción tan linda del cielo nuevo y tierra, pero en el verso 8... hace una pausa. Yo siempre digo, ¿por qué se metió en esta pausa si estaba tan bueno todo? Dice, y entonces hace una lista de los que de los que van a quedar fuera. Y menciona incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros. Pero no sé si alguna vez te preguntaste por qué los primeros en la lista son los cobardes. Bueno, yo creo que en el contexto del Apocalipsis surge así de manera clara que la cobardía en el Apocalipsis, en el remanente, o sea, es una de las cosas que el Espíritu Santo ha aniquilado en el corazón de los 144.000, ¿no? Y entonces, cuando yo veo esto, digo, realmente había que ser valiente para obedecer al ángel. Sí, y había que tener fe. Había que tener fe y que tiene que ser valiente. Y no implica no dejar de tener miedo. Sí. Como que ya los preparaba, no sé. Claro, yo no veo acá una actitud altanera de ellos de decir, vamos a desafiar. Pero ellos tenían una autoridad que nadie, es lo que vuelvo a decir, nadie a nosotros, cuando alguien se toma la atribución de limitar la misión de una persona, yo creo que eso no está bien, no está bien. Y es interesante, ¿no? Porque generalmente dentro de los sistemas religiosos hay dos extremos. Están los ultraconservadores, que se llaman, y los ultraliberales. Los liberales o progresistas, ¿no? Y los ultraconservadores, cuando tienen el poder, persiguen a los liberales. Y los liberales dicen, no, y somos víctimas de estos de ultraderecha, que esto, que lo otro, que persiguen y esto. Pero cuando los liberales tienen el poder, comienzan a perseguir a los ultraconservadores. No, el control no es parte del reino de Dios. Donde hay control, no estamos siguiendo las pautas del reino. Porque el espíritu, el que persigue va siempre detrás del que persigue. Y el espíritu siempre va adelante. El que está en el espíritu nunca persigue a nadie porque siempre está delante de todos. El movimiento de Dios es un movimiento de vanguardia, no es un movimiento de retaguardia. No podemos perseguir a nadie. El único que podemos perseguir es a Cristo si estamos pero entonces no hay persecución en el pueblo de Dios contra otros que piensan diferente. Entonces vamos a seguir. El verso 21. Sí. Hasta el 23. Acá se arma el lío. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. O sea, no sabían que estaban... No sabían. que eso me habla de los apóstoles, porque ellos podrían haber hecho podrían haberse ido al templo y decir, un ángel nos sacó o algo por el estilo. No, dice que enseñaban, se sentaron a enseñarnos más tranquilos, bajo perfil, ¿no? Y eso me dice otra cosa. El verso 21 me dice de que esta gente estaba mucho más interesada en lo que hacían administrativamente. Correcto. Que lo que ocurría en el templo con la gente. Se levantaron temprano a solucionarlo. Claro. Administrativamente. Es que vos fíjate que estas personas dice que tenían celos porque ellos, los discípulos, sanaban a gente. Entonces ellos tienen que justificar por qué ellos no hacen lo que hacían los discípulos. Entonces se la pasaban en reuniones administrativas mientras no estaban con la gente. O sea, no estaban. Ellos confundieron la misión con estar sentados en un Sanedrín administrando. Y no quiere decir que administrar está mal. No. Pero ellos no administraban para la gente. Administraban incluso para
cuidar la institución. Fíjense, porque ellos lo que están preocupados era qué están haciendo estos y vamos a ver... ¿Cómo nos pueden afectar? Exacto, vamos a hablar sobre estos que a ver que están haciendo cosas diferentes y cómo los podemos limitar incluso, ¿no? La energía la gastan para limitar la misión y no para empujar la misión, porque ellos se tendrían que haber reunido y decir, ¿cómo los vamos a ayudar a los discípulos que ellos no tienen casa, no son pobres, nada? Vamos a ver cómo los podemos ayudar desde el lugar donde estamos. No, ellos se reúnen para limitarlos, ¿no? Y si ellos hubiesen cedido un poco, mira el poder del evangelio en esa época, con solo los pobres y los que seguían a los discípulos. Si ellos hubiesen tenido una conversión y la institución institucionalista que estaba en ese momento hubiese empezado a servir el propósito de Dios como tal, el evangelio hubiese tenido mucho mayor impacto todavía, ¿no? Sin duda que sí. Oye, qué tremendo milagro del 22 y 23. ¿Qué dice? Sí, lee. Dice, pero cuando llegaron los alguaciles, o sea, los mandan a buscar. Sí, que de paso deben haber sido los mismos guardias, ¿se acuerdan que mandaron a buscar a Jesús y que fueron a... Los mismos, claro, y que no pudieron traerlo porque decían, nunca había hablado tanto así. Exacto, nadie nunca había hablado a alguien así. Ajá. Dice, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y cuentan la historia. Dice, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrieron a nadie hallamos dentro. Oye, quiere decir que los vaporizaron. Y tenían, o sea, ahora vos fíjate que los guardias dan testimonio, lo mismo que los guardias romanos dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Acá los dirigentes religiosos, aunque no habían visto eso, tienen el testimonio, la gente dice, la cárcel está cerrada. O sea, ni la forzó nadie porque podría haber, si sacaron los adeptos, rompieron la puerta. Claro, si los ángeles hubieran dejado abierta la puerta, dirían, no, sí, ellos tienen una fuerza quizás, tienen herramientas o algo por el estilo, o los guardias le pasaron herramientas. No, o sea, era realmente evidencias de que un milagro, de que algo sobrenatural estaba acá pasando. Llega el chisme. Ahora, me imagino que estos dirigentes religiosos tendrían que haberse dado cuenta que era Dios, pero ellos no podían decir que era Dios. Y entonces, ¿a quién decían que era? Me imagino que, aunque no lo dice ahí, deben haber dicho que era Satanás el que estaba haciendo esto. O sea, que Satanás les estaba dando poder para escaparse de la cárcel. Vamos al versículo 24. Verso 24, y acá va a quedar un interrogante para la próxima. Para la próxima va a quedar un interrogante. Dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, y ahora subrayo la palabra, dudaban en qué vendría a parar esto. Ajá, ¿en qué estaban preocupados ellos? Esa es la pregunta, ¿viste? Ay, ahora el pueblo se nos va a ir. Sí, vamos a dejarlo ahí. No adelante, eso para el próximo. No adelante, eso para el próximo. Ya estamos al final. Claro, estamos al final y vamos para el próximo. Y la palabra es, la palabra es duda, Joel. Yo creo que todos, los dirigentes religiosos de aquella época y los de este momento, muchas veces tenemos dudas porque cuando hay un movimiento nuevo, cuando hay algo que está surgiendo, que no lo podemos manejar o no sabemos qué es lo que va a pasar, y eso creo que vale la pena darle un poquito de cabeza para el próximo. Y no toda preocupación quizás dentro de una organización no organizacionalista, sino una organización normal. Ya inventaste una palabra. Sí, me la inventé, pero porque quería traer el punto de que estaban más enfocados en organizarse que en la misión. Cuando te llega algo de que dentro de tu mismo movimiento, dentro de tu misma cultura, lo que sea, se está levantando otra cosa, ¿hasta dónde es sano que te preocupes y luego qué tienes que hacer de ahí? Eso lo discutimos en el próximo programa. ¿Vas a solucionar tú? ¿No vas a solucionar tú? ¿Lo vas a dejar en manos de quién? ¿Has tenido dudas, Joel, alguna vez sobre qué está pasando al lado tuyo? Sí. O sea, muchas veces. O sea, en la medida que voy creciendo en el... Cada vez le entrego más las cosas en las manos de Dios. O sea, pero muchas veces tuve dudas, muchas veces quise salir al control, o sea, quise controlar. Las veces que quise controlar me di cuenta que al final no controlo nada. O sea, simplemente termino yo siendo controlado por las circunstancias en vez de ser controlado por el Espíritu Santo. Estos principios, yo creo que lo que descubrimos acá son principios para aplicar y dan resultado. O sea, por ejemplo, que en el reino de Dios no hay control. Eso da resultado. La gente
que no ha aprobado estos principios dice, no, va a ser un desastre, nadie va a hacer nada. Si nosotros no obligamos a esto, nadie lo va a hacer. Si nosotros no decimos que la gente tiene que vestirse bien, nadie se va a vestir bien. Si nosotros no le decimos cómo se tienen que vestir, si nosotros no le decimos cómo tienen que adorar, si nosotros no le decimos cómo tienen que leer, esa gente tiene muchas dudas porque a ellos le dijeron y nunca ellos tuvieron incluso una decisión voluntaria de parte de ellos impulsados por el Espíritu. Y creo que todos hemos vivido en esto. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar, y acá, digamos, ya para haciendo el cierre para despedirnos, tenemos que reflexionar, estos dirigentes religiosos, Anás y Caifás, fueron bebés alguna vez. Y estuvieron en los brazos de su mamá y la mamá habrá dicho, qué lindo, que esto, que lo otro, y eran dentro de todo inocentes. Pero en la medida como van creciendo, como vamos creciendo, las circunstancias, cómo fuimos criados, cuáles son nuestros valores, porque eso es lo más importante, cuáles son nuestros valores. Y si nuestros valores nunca llegan a ser los del reino, terminamos comportándonos mal como se terminaron comportando estas personas. Así es. Y nadie está ajeno a ser un dirigente institucionalista o un dirigente. Hoy podemos ser llenos del Espíritu y mañana transformarnos al ratito. Como puede haber un dirigente institucionalista que vamos a ver más adelante como Pablo y que se transforma en el líder espiritual más grande que tuvo la Iglesia Apostólica. Entonces no hay nadie sin esperanza y todos podemos estar sin esperanza, podemos llegar a estar sin esperanza. No sé si me explico. Sin duda. Bueno, familia, capaz que alguno de ustedes ahí en su casa tiene dudas. ¿Qué irá a pasar con mi iglesia? Están ocurriendo cosas muy serias dentro de la iglesia. ¿Qué irá a ocurrir con la organización de la iglesia? Si se preocupa por esas cosas, recuerde, dice que aquí esta gente que dirigía la iglesia estaban llenos de dudas de qué es lo que iba a ocurrir. Quédese con nosotros la próxima semana y conéctese con Forest City y Joel, entonces discutimos de aquí en adelante qué hacemos con las dudas. Muy bien, entonces ore y en una semana nos encontramos nuevamente en Diálogo Abierto a las 6:30. Nosotros estamos grabando con anticipación este programa porque ustedes van a ver que el otro miércoles vamos a aparecer con la misma ropa. No quiere decir que no nos bañamos ni nada, sino que por ciertas responsabilidades estamos anticipándonos y estamos avanzando, nos estamos anticipando, pero el hecho de que esto esté pregrabado no quiere decir que no nos beneficiamos de los comentarios que ustedes hacen en vivo y los leemos, realmente los leemos, quizás no podemos contestarlos, pero sí los leemos y nos hacen bien porque todos crecemos. Así que bueno, Daniel, ¿quisieras orar para terminar? Querido Dios, gracias por el mensaje de la palabra. Gracias, Señor, porque al estudiar creo que sacamos muchas dudas, entramos en esa escuela tan linda, la escuela de desaprender, y rogamos que tu Espíritu Santo siempre nos conduzca hacia toda verdad. Bendice a nuestros amigos, en cualquier momento que nos escuchen, Señor, si hay alguien triste, enfermo, dolorido, tu mano de misericordia sea sobre ellos y sobre nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga y los esperamos entonces el miércoles que viene.